Buenas tardes. Buenas. Buenas del alba, ¿cómo te estás? Todo bien, Bajeza, aquí. Sí. Gozando de lo bueno, como siempre. Sí, ¿tú sabes qué? Tengo una confesión que hacer. ¿Qué va a hacer? Eh, ¿Qué es esto? Confesiones, musiquita de confesiones. Confesiones. Que en esta casa hay fantasmitas. No. Mm, No. Hay fantasmitas y el público se tuvo que haber dado cuenta que en el episodio anterior, Ajá. ¿ok? La lámpara se estaba moviendo sola. Y Estamos moviéndose un poquito todavía. sí, pero bueno, porque están por ahí. Ahora no sé. Recuerda que cuando hay fantasmitas, ellos vienen y van. ¿Pero qué es esto? Ah, pues yo no sé, yo creo que Hay que llamar a a Brunilda o algo así. ¿Qué sé yo? Una espiritista. O sea, ahora todas las Brunildas son espiritistas. Mira este hombre. Ahora va a ir una Brunilda. Bueno, hay una Brunilda que era espiritista, sí. Ahora va y viene y se da un follow y todo, que se sienta se siente aludida, ofendida. No, y en este show no voy a apoyar. Nosotros amamos a las brujas. Aquí reivindicamos a las brujas, las históricas y las contemporáneas. Eso es conocimiento ancestral, eso es... Las brujas son amigas de la cuneta. Son amigas de la cuneta. De la cuneta calibana. Y vamos a hablar. Y son calibanas. Son calibanas. Y las hemos mencionado un poquito aquí. Sí, las hemos defendido. O Silvia Federici. Eso ha habido reivindicaciones. Hablamos eso es cierto. ¿Cómo se llama ese libro? El Calibán y la bruja. El Calibán y la bruja. Calibán. Mira. Todo en familia. Mira para allá. Pues vamos a hablar del tema. Tiene que ver con las brujas. Tiene que ver con las brujas, porque la semana que sale, ¿verdad? Esta que empieza, estamos celebrando el Halloween, ¿no? Que en boricua es Halloween. Exacto, estamos hablándolo en boricua. Y esa es la palabra del título. Esa es nuestra sintonía. Esa es nuestra sintonía, nuestra calibañidad, sí, como yo le llamo a esto. Sí. Pero tiene subtítulos, porque aquí todo tiene subtítulos, recuerden. Para que se vea. O la necesidad de una metafísica calibana. Ahí está. Ahí nos fuimos profundo, Luis. Sí. Sí, es que no, como para que no nos digan superficiales. Es que me dijiste lo del fantasma. Y te pusiste... Bueno, yo vi la cosa moviéndose y dije, bueno, que hay que hablar de esta. Hay espíritu, hay que hablar de estas cosas. De esas cosas. Y claro, como ustedes saben, el en este programa nosotros nos organizamos alrededor de una introducción general sobre el tema. ¿Por qué queremos lo de Halloween? No es que es chiste, es un pie forzado. Sí. Realmente nosotros queremos hablar... Hay varias cosas aquí. Una es observar la transformación de una festividad de origen pagano, que sí tiene que ver con fenómenos cósmicos, con la cosecha, el principio del invierno, con el miedo también a esa oscuridad que viene a partir de estas fechas, porque los días se vuelven cada vez más cortos en el hemisferio norte, obviamente. Yo cuando vivía en Australia era al revés. Pero estamos hablando de cómo esa fiesta ha entrado en un ciclo carnavalero, es parte de lo que queremos discutir aquí. Esto no es nada santimonioso. Aquí no venimos fundamentecatos a decir que eso es de los demonios y que no celebre esas cosas. Pues Salamaya, touch the screen. No es por ahí. Pero queremos hablar de la festividad como un vehículo escapista y cómo el escapismo, aunque hay colegas ahí de la izquierda esa tuya que condenan el escapismo como algo de enajenado. Bueno, nosotros hay que seguir el orden. La materialidad. Ya tú sabes. Pero nosotros queremos... No te vayas florido. No. A ti lo que te gusta es la pachanga. La pachanga y la fiesta. Como mi gata. Miguel lo que quiere hablar del carnaval. Pachanga. Yo me quiero vestir de algo. Está escondido. Pues vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar zángaro. Y vamos a hablar del carnaval como un espacio de creatividad, de crítica social y política, donde te atreves a decir las cosas que no te decían antes. O que no te permites decir antes. Queremos hablar también del miedo, tanto de los miedos ancestrales que están detrás de estas festividades de mostritos y de fantasmitas y de brujas, pero queremos hablar también de la relación del miedo a la filosofía y pasar lista también de dónde está el miedo como fenómeno contemporáneo. Claro. ¿A qué le tenemos miedo ahora? Ya yo sé a Cubazuela, ya hicimos un programa de eso. Ya pero aparte de Cubazuela... Cagado ganado. Queremos volver a hablar del miedo desde un cierta ambición filosófica. Y obviamente, pues, dentro de esa lógica, me permito introducir, yo cuando daba las clases de teoría de la arquitectura, una de mis capítulos favoritos vas a hacer una introducción. Sí, me voy a poner, hay que poner como un calcetín. El profesor Rodríguez Casellas les explicará a su público. No, vamos, fuera de relajo. Una de mis clases favoritas era explicarle a estudiantes contemporáneos que piensan que eso es, tú sabes, algo tan y tan distante, el neolítico.
por lo menos dentro de la larga historia de la humanidad. No te vas para allá atrás. Me fui para el neolítico, Anda señores. pa'l carajo. Sí, me fui para el neolítico, bien atrás. Póngase la gorrita. Sí, pues, Amárrese, largo. amárrese. Ya mismo voy a llegar a Roma, pero deja empezar por el neolítico. Neolítico es importante, señores, porque es ese momento donde en distintos puntos de la historia, en distintos lugares del mundo conocido y por conocer, el ser humano se planteó la posibilidad de entender la relación de los movimientos cósmicos o de las observaciones del cielo con los ciclos de la Tierra. Y en esa meta material, pero a la misma vez metafísica y cuasi mística, de reconciliar cielo y tierra, estaba ligado a la sobrevivencia. Y eso coincide con la invención de la agricultura, eventualmente la invención de la escritura, de mantener un récord de las ideas y de las cosas. Y yo me atrevo a decir que hasta el comienzo de la filosofía y de la necesidad de contarnos historias o de racionalizar este mundo. ¿Qué pasa? El hombre primitivo viene de un temor ancestral, y eso lo entendemos, es un temor parecido al del hombre contemporáneo, o al del ser humano contemporáneo, debo decir. Eso y del es hombre problemático la cuestión de hablar de lo primitivo. Yo sé, eso sí. Y yo no sé qué categorías se utilizarán ahora, pero cuando estás hablando de historia del arte o historia de la arquitectura, humano uno, principio de la humanidad. Siguen siendo las categorías de la humanidad. Lo primitivo sigue existiendo. Por eso tiene sabio colonial, el hombre tiene razón. Sí. El hombre tiene razón. No, los antropólogos te mirarían así como... Pues, ¿qué decimos? Primigenio. Pues, o sea, qué sé yo. Subdesarrollado no vamos a decir, obviamente. El desarrollo del hombre o de la humanidad. En el origen de los tiempos. El punto es, los temores no han variado mucho. Ajá. Está la incertidumbre como detonador, digamos, de una ansiedad profunda en la condición humana. Y esa ansiedad se puede alimentar por el acceso a la comida, que es una necesidad física que la sientes, que la padeces también. Está el miedo a ser depredado, a convertirte de cazador a víctima. Y por último, obviamente, que el medio ambiente coopere contigo. ¿Verdad? El miedo a que el medio ambiente se vuelva una fuerza hostil, antagónica, que te destruya la vida, la cosecha y la posibilidad de sobrevivir. Lo que no controla. Lo que no controla. Que ahí es que empieza a crear, ¿no? Siempre todas las sociedades han tratado de explicar las cuestiones que no controla a nivel de, ¿no? El otaíno, pues el huracán, ¿no? Exacto. Todo el asunto de esos cambios de las olas, del cambio de cuando viene la lluvia, cuando hay largas noches, cuando hay periodos de sequía. Temporadas de lluvia. Se tratan de explicar cosas que no podemos comprender porque no tenemos control sobre ellos. Son fenómenos que llegan. Como también me imagino, hay pueblos que tendrán sus asuntos sobre los volcanes, sobre lo que serían los terremotos, porque son cosas que no controlamos. Que siempre la humanidad ha tratado de tratar de manejar lo que es la vida propia, lo que podemos controlar materialmente, los animales, la tierra, el espacio de la casa, con quienes nos relacionamos, pero hay cosas que no controlamos, que escapan de esa posibilidad de predecir, de medir y de que pueden ser de momentáneos y nos coge desprevenidos y marcan un intento de explicación sobre ello, y de ahí es donde viene, ¿verdad? Y de control. Las religiones, los mitos, las historias de pueblos. Y eventualmente la ciencia. Y la ciencia. Entonces, lógicamente, ¿verdad? Pues lo vemos, ¿no? Es parte de la humanidad. Esa cosa que no controlamos y que no podemos medir, pues entra en un espacio del miedo, del terror, horror, o lo que es, ¿no? Esa cosa que es más allá de nosotros. O su reverso. Eso tiene una explicación más allá de nosotros. O su reverso, el confort, el contarnos historias colectivamente para consolarnos en medio de la ignorancia o en medio de la incertidumbre. O sea que es un momento fascinante en el desarrollo de todas las humanidades, vamos a decirlo así, porque es ciencia, mito, religión, aspiración, conocimientos, certeza e incertidumbre. Todo eso de alguna manera colisiona. Entonces las festividades están ligadas a un mecanismo casi que de socializar ese miedo, esa fuente de ansiedad. Y ahí es que pues hay festividades como Halloween que estaban vinculadas originalmente a momentos a los ciclos, digamos, de cosecha, acopio, abundancia cauta, porque había que también ahorrar para los meses fríos que venían. Sí. Y había que también confiar en que la tierra se iba a comportar de manera benigna contigo, porque siempre está el tema de que a veces la tierra, a veces los astros no se alinean como se alinearon en la temporada anterior,
y hay esa incertidumbre. Que sí que hay un elemento también de appeasement o de calmar esa fuerza, y por eso mucha de la mitología tiene que ver con sacrificios, con entregas o con celebraciones para que, por favor, las deidades, sean terrenales, animistas o del origen que sea, sean buenas con nosotros. Así que hay uno, y esto, pues, esto no es una clase de antropología, señores. Vamos a brincar eventualmente. Ojalá él incite para que vayan a leer de estas cosas. Ojalá. Porque se ha perdido. Esa es parte de nuestra ansiedad con este tema. No tener ese... Es que hemos perdido y le hemos relegado esto, ¿verdad? A otras cosas, a otros entes, a intermediarios que nos llevan a ciertas compresiones sobre lo más allá de lo físico o de lo que tenemos control, que de cierta manera nos lleva realmente a una trampa social, a una trampa metafísica, que lo vemos y lo sufrimos y lo vemos en lo social. Entonces, como que retomar estos temas son importantes más allá de la mera celebración, sí, porque esto es parte de existir en este planeta, ¿sabes? Hay cosas que no vamos a poder controlar, hay cosas que literalmente son más allá de la posibilidad física, de la posibilidad del entendimiento sobre las cosas, que siempre vamos a tener que tratar de darle explicaciones. Hay personas que le dan unas explicaciones religiosas, hay otras personas que le dan unas explicaciones espirituales en general, pero hay personas que pues, lo ven como esa cosa que lo malo, lo terrible, o el horror. Y como la modernidad introdujo un cisma completamente artificial entre el medio ambiente y nosotros y lo civilizado, o la construcción civilizada, entre comillas todo esto, pues el ser humano se ha vuelto muy frágil a cualquier disrupción. Aunque supuestamente estemos en control. No, y eso es lo que ha tratado llevarnos la ciencia, el positivismo, el estudio de la materia, de la física, la biología, el nivel de control que tenemos sobre eso. Poder predecir fenómenos. Que hemos manipulado a la sociedad y la tierra alrededor de ellos. Pero la ansiedad sí. Pero como quiera sigue. Pero se han creado nuevos monstruos, nuevas maneras de comprender aquello que no tenemos control, que en cierta manera han ganado ciertas ideas sobre otras y nos hemos desvinculado completamente de la biología, de lo biológico y de lo físico y de los fenómenos, ¿no? La cuestión de lo que controla más allá de mi existir y yo estar en un espacio, ¿no? Y hay algo también de las mitologías que dan confort. O sea, el caso clásico, o sea, cuando la enfermedad mental no era enfermedad mental y era endemoniado, estar endemoniado, o sea, un demonio te posee y te induce a acciones inhumanas, había un sentido de confort dentro de ese relato si la persona desde el encuentro con otros, desde la socialización de su patología y el compartir eso, rituales, conjuros, encuentros, había mejoría en muchos de estos pacientes sencillamente porque se activaban unos mecanismos sociales de confort, de acompañar, de estar ahí con la otra persona, de aislarte, o sea, de sacarte del aislamiento, lo contrario, que tenía un efecto terapéutico. Una vez entra la ciencia y la idea farmacológica de la enfermedad y del remedio como un desbalance químico, no hay duda de que ha habido un progreso, y yo no estoy diciendo que hay que volver a la época de los exorcismos y los endemoniados, pero hay que reconocer que dentro del concepto farmacológico de la enfermedad mental y de la terapia, al no abordarse, y sabemos que hay médicos que trabajan la conducta humana y científicos de conducta humana que son mucho mejores que estos, claro. Pero sabemos que hay muchos que confían de manera irrazonable en el medicamento, sin atajar las razones estructurales, sociales, económicas y políticas que están creando el desasosiego y eventualmente la enfermedad mental o el descalabro o el desánimo. Y es el extremo, o están ese tipo de médicos, ¿no? Pero también están los otros que tratan de traer la religión al asunto. Sí. ¿Sabes? Que tratan de vincularte, de crear la religión como parte de la terapia, que tiene unos claros prejuicios, más si se deja llevar, ¿no? por la interpretación de ciertas religiones también. Y de eso vamos a hablar en el show, de los vacíos, digamos, por eso que hablamos de la necesidad de una metafísica. Sí. O sea, aquí no estamos ahora en defender un argumento objetivista, materialista de las cosas, estamos reconociendo que existe un vacío que la religión en sus distintas vertientes muy problemáticamente muchas veces resuelve, porque no solo provee un mito de confort, sino una mitología de control y de subordinación, particularmente la tradición judío-cristiana con la subordinación de la mujer, con el heteropatriarcado como imposición, unas lógicas que desde una perspectiva contemporánea primero son
inmorales, hay que decirlo, y segundo, mucho del origen de condiciones mentales en personas que son maltratadas por el heteropatriarcado vienen de eso mismo. No, y también, no solamente eso, también el hiperindividualismo. Sí. El pensar de que tú eres un ciudadano correcto porque sigues ciertas leyes y sigues ciertas normas, que tienes deudas, que muy bien por ti, tienes que coger un préstamo, ¿sabes? Tienes que coger, si no, tienes que casarte. A los 30 años. Tienes que tener la casa, la propiedad. Si no estás haciendo eso, algo está pasando con ese muchacho. Contigo. Ese muchacho. Revísate. Entonces, pues esos es medio raro. O sea, además de la religión, también hay una metafísica que trae el capital y nuestra sociedad hiperindividualizada y el liberalismo en sí, porque nos ha relegado responsabilidades individuales a cosas que no necesariamente se pueden explicar en el espacio del individuo solamente. O sea, hemos creado micronúcleos, microsubjetividades de poder y que nosotros tenemos control sobre todo ello, y esa no es la verdad. Entonces, si falla algo, pues se crean todos los desbalances psicológicos y todos los problemáticas, nos descontrolamos porque estamos fallando nosotros. No es que la sociedad está fallando, no es que nos han relegado demasiadas responsabilidades a nosotros, sino que nosotros y nosotras hay algo que está pasando en ti. Bueno, entonces se ha creado esa lógica del ser, ¿no? O de ser exitoso, que la competencia sustituya a la colaboración, por ejemplo. Eso es una fuente de muchísimas patologías. Y esos son los terrores reales. Los miedos contemporáneos. Que están marcados. Esos son para mí, ¿no? Cuando estaba hablando contigo, o sea, está este hipercristianismo de una mirada y que la solución solamente, o sea, si tienes problema, entrégate todo y dale el 10% al pastor. Y entrégale todo al capital, darle las taxes y entrégate todo sobre esta lógica hiperindividualista. Y sométete al extractivismo. Si te sales de ahí, si te sales de esto, ahí tienes problemas. Ahí, entonces empiezan los monstruos. ¿Sí? ¿Sabes? Y los vemos en las inseguridades, y las patologías. Lo que está brutal es que los vemos en la calle, ¿sabes? Porque está el deambulante, está la persona que está con drogas. Que recuerda tu fragilidad. Tú dices, diablo, si no me cuido puedo terminar en la calle. La normalidad es que tú seas una persona adulta y te dependas mucho de tu familia. Eso es anormal. Ya tú tienes bebé, tienes que soltarte. La normalidad es que tengas 18 años y todavía tengas vínculos con relaciones con la familia. Eso, no, vete, tírate por ir para abajo. Pues cásate. Eso la lógica es que tienes que ser, para ser este sujeto en el mundo, esto es lo correcto, esto es lo bello, esto es lo moral, esto es lo que tiene valor. Entonces, ese es el espacio de una marca que no lo pensamos. Entonces, el Halloween se desvinculó, ¿no? Y entonces creo que por ahí que se ha desvinculado de unos procesos naturales sobre la Tierra y existir en el mundo, sobre comprender aquello que no controlamos, y le hemos relegado eso a por lo menos identificados dos entes, ¿verdad? A nivel de grandes espacios donde vinculamos nuestra existencia y nos miramos, o donde debemos mirarnos, que se desvinculó completamente de muchas cosas. Le hemos relegado la vida, la existencia y nuestra posibilidad de vivir y morir dignamente a ciertos entes que no controlamos. Y eso a mí me da mucho más miedo de que el fantasma. Sí, y claro, no queremos, o sea, este no es un programa para exacerbar aún más su desesperanza en ese sentido, no. Pero sí entendemos que repolitizando esta festividad en particular y todo el universo espiritual, metafísico, místico del cual viene, nos ayuda a darle algún tipo de dirección a la angustia contemporánea. Uh-huh. Y la angustia siempre va a estar ahí. Y yo soy de los que cree que la angustia de las personas siempre es real, aunque sea imaginaria en algunos individuos. Por ende, parto de la premisa de, aún con mi enemigo, si mi enemigo experimenta angustia, esa angustia es un punto de conexión. Uh-huh. Y en eso, ese es yo creo el único aspecto de generosidad cristiana que me queda a mí en mi universo ético. Pero bueno, va a haber 4 puntos en este programa. Esto fue una larga introducción para calentarnos en el tema. El primer punto, queremos hablar del origen histórico de estas festividades, obviamente atarlo a lo cultural, político y social de esa evolución, porque estas fiestas se concentran en ese encuentro, convergencia o desencuentro entre la vida y la muerte, porque es tan interesante, ¿no? Que sea ese umbral sea la base de esta festividad. Por eso Halloween es la víspera del Día de Todos los Muertos en el calendario católico cristiano, que ya estaba inscrito en calendarios paganos desde la época de los romanos. O sea, había un interés en asociar esta temporalidad transitoria entre el sol
veraniego o otoñal y el sol invernal, Sí. atar eso a un umbral entre la vida y la muerte. Entonces, el segundo tema que queremos desarrollar es, vamos a hablar aquí, ¿qué relación tiene la filosofía al miedo o a la ansiedad? ¿Es la filosofía una respuesta al miedo, a la ansiedad? ¿Es una manera de tratar de llenar ese vacío? ¿Podemos hablar de una filosofía del miedo o de un miedo filosófico? Por ahí nos vamos en el segundo punto. Tercer punto, vamos a hablar de lo ominoso, o si vamos a usar el término en inglés, el uncanny, que lo desarrolla Freud también, una teoría famosísima sobre aquello que nos parece familiar, pero hay elementos que no se alinean con el recuerdo, con lo cual estabas familiarizado, que te produce desasosiego. El ominoso es una gran categoría que se ha usado, muchísima teoría postmoderna lo rescata esa categoría para explicar. ¿Ah? No, ay, virgen. Ay, dije posmo. Ay, mala palabra. Ay, nos cancelan, Luis, nos cancelan. Ya, se fueron los... me apagan la cámara. Se Sí, apagaron, se fueron del... ya, el micrófono se va. Sí. Se va para Ay, esta gente. otro posmo más. El lenguaje. Eso es hipster y posmo. Sí. Bueno, mijo, tú sabes. Yo no descarto distintas escuelas de conocimiento. Yo de cada una saco algo. Mira, Claro. a mí, yo en eso soy Esa bien... cuestión de crear religiones sobre las teorías. No, y porque eso es lo que crea mucha gente. Claro. Religiones. O la idea de lo nuevo. Ay, no, es que eso es viejo. Eso es de los 80, Luis. Sí. Esos debates ya fueron adjudicados en los 80. Ahora se llama X manera. Sí, ahora lo que se usa es la ontología del objeto. Como me quedó. Anyway, y el cuarto punto, vamos a hablar de los miedos contemporáneos, que usted posiblemente los conoce y los ha experimentado, pero siempre vamos a compartirlos, vamos a socializar la ansiedad y a recordarnos algunos de esos miedos, temores o figuras monstruosas con las cuales nos enfrentamos todos los días. Y vamos a arrancar. Sí. Entonces, el origen de los festivales, o sea, ¿de dónde surgen los festivales, Luis? ¿Por qué esa necesidad de estos festivales que celebran en umbral entre la vida y la muerte, que asocian la vida, la cosecha, la posibilidad de subsistir en el invierno, pero a la misma vez tratan de apaciguar la ansiedad frente a un futuro incierto? ¿Dónde viene el convertir ese momento, digamos, práctico de recogido de lo cultivado, elevar eso a una categoría cuasi religiosa, mística y cultural? Está, como estamos hablando aquí, está vinculado al tiempo. Eso es lo primero, ¿no? Hay una necesidad, hemos creado ciertas formas de poder relacionarnos y encontrarnos socialmente para de cierta manera marcar tiempos de vida y de existir en el mundo por la necesidad también de que conlleva, ¿verdad? Tener cultivos, de crecer, de aprender, de desarrollarnos socialmente. So que de cierta manera todas las sociedades humanas han tenido en cierta manera esa cuestión de crear esos momentos de celebración sobre que marcan tiempos, que ha llevado a que nosotros ahora le digamos el festival o la fiesta del Santo Tal o la celebración del Día de la Pana. O sea, hemos creado una serie de formas de celebración sobre cosas que pasan en un tiempo para de cierta manera primero utilizar las cosechas para que no se pierdan, para poder manejar las tierras. Cara a las manos de obra. Porque este es el momento de la lluvia, este es el momento que ahora es que tienes que sembrar tal cosa porque tal fruto da. Exacto. Ya si llegamos a este tiempo sabemos que ciertos animales salen o aparecen, ciertas bestias aparecen porque antes pasaba eso, ahora tenemos controles sobre los territorios que a nivel hemos desaparecido muchas especies, pero antes los animales se movían como la gente, ¿no? O sea, que los lobos y los bisontes y los elefantes se movían en los territorios como cambiaban los tiempos, igual los humanos. Y era amenaza a la agricultura en muchos casos. Cuando empezamos a crear estas lógicas de las ciudades o de los estados, empezamos a quedarnos en territorio y nos asentamos en los lugares. Pero antes las sociedades humanas se movían en territorio. Eran nomádicas. Y entonces eran nomádicas y bregaban se movían donde se movían los animales. Se movían donde estaban donde el sol y la luna estaba de cierta manera y se daban ciertos frutos. Entonces empezamos a crear las sociedades cerradas en un territorio y eso conllevó a bregar con un tiempo de ese territorio, ¿no? De qué tipo de fruta, qué tipo de vegetales, qué tipo de animales pasan en ciertos tiempos. Y entonces marcamos, ¿no? Socialmente celebraciones sobre esos tiempos para poder comprender los usos de la tierra, los manejos de las especies, pero también para poder entender cuándo podemos ir a pescar, cuándo tenemos que tirarnos a buscar alimentos fuera del territorio y de la ciudad, que ahí es donde empiezan las relaciones, ¿no? El mercado.
la necesidad de crear mercados, de mercados y de movimiento, las rutas de seda, no era meramente porque, somos todos exploradores, es que había una necesidad. Si aquí hay tiempo de sequía, ¿dónde puedo conseguir fruta? ¿Dónde puedo conseguir, No, y fue un momento, o sea, un largo momento histórico de descubrir interdependencia, un tema que hemos hablado antes, pero también antagonismo. Claro. O sea, ya sean antagonismos medioambientales o del universo animal, o antagonismo de otras tribus, de otros grupos, de otras etnias. Sí. Así que el mundo también entra en esa especie de debate. Sobrevivimos solos, sobrevivimos ayudándonos, sobrevivimos matándonos unos a los otros. O sea, y muchos de estos rituales, de estas mitologías, del umbral entre la vida y la muerte, fíjate que recrean esas especies de antagonismo. Sí. O sea, la guerra, la sangre, los cuerpos muertos, los cuerpos mutilados, los cuerpos que regresan de la muerte. O sea, fíjate que es casi como una mitificación de la violencia ancestral para también controlarla. O sea, si la conviertes en un mito, en un cuento, en literatura o en poema o en una canción, es una forma también de culturalizarlo y por ende controlarlo. O sea, para que no te ataque. Así que hay un elemento también de proveer confort. Claro. Y para eso se crearon, como dijiste, mitos, historias, memorias sobre el espacio, sobre los animales, sobre la tierra, sobre la montaña, tal, tiene un nombre. Le ponemos, pues empezamos a ponerle nombre, porque se crea esa necesidad. Entonces, en cierta manera, desde siempre hemos estado trabajando con esta cuestión de comprender aquello que podemos manejar y no podemos manejar y los límites sobre ello, pero también alrededor de toda esta materialidad y del territorio hay elementos que no controlamos. Entonces, ahí pues, siempre hemos tratado de extraerles explicaciones y hemos creado... Sí, de llenar el vacío con explicaciones mitológicas o con conocimiento. Claro, lo interesante y esto pasó en distintas partes del mundo. Claro, la tradición central que da pie a Halloween viene de la europea, norte de Europa, vamos a hablar claro, pero se dio en muchísimos otros grupos originarios en otros lugares. Pero lo que es común a todas estas celebraciones había un vínculo material, no solo simbólico, a la tierra y a los procesos, digamos, que hoy llamaríamos naturales. Y una proximidad que al igual que era fuente de ansiedad, porque a veces el universo no se comportaba bien contigo, demasiada lluvia, falta de lluvia, por ejemplo, a la misma vez te daba las herramientas de control, porque cada vez al tú practicar tu agricultura una y otra vez, perfeccionabas la técnica, levantabas conocimiento, lo socializabas. Claro. O sea, había también un entendido de que ese conocimiento tenía que ser compartido. Y claro, hay 20.000 historias, excepciones a esto que estoy diciendo. También hubo momentos de control de la información. O sea, las primeras clases sacerdotales en la Mesopotamia antigua era porque tenían control de la distribución y el comportamiento del agua, y en Egipto te entendían también de técnicas de agricultura. Y de momento soy sacerdote, tengo un control místico sobre las cosas, y realmente era un control científico que se mitologizaba porque era parte de una herramienta de poder. O sea que los festivales también se las traen. Claro. O sea, el intentar controlar el tiempo y el espacio siempre va a ser la agenda de los poderosos. O sea, y cuando hay riqueza, lo mismo se puede dar en una utopía, un deseo de compartir, solidaridad, menos competencia, más colaboración, como se puede dar lo contrario. Incautadores, desplazadores, yo me quedo con todo y tú te fastidias y te voy a explotar. Y son dilemas contemporáneos. Al día de hoy seguimos en un dilema entre una asimetría potente, o sea, patológica, empotrada en el sistema capitalista, donde cada vez un % mínimo tiene todo, y una gran lista, segmento de gente que estamos pues batallando, viviendo la incertidumbre, por así decirlo, no la vivimos de manera uniforme en el mundo. Aunque tenemos cuerpos que tienen periodos de expiración y no sabemos cuándo, la realidad es que la incertidumbre con relación a los accesos a un mundo que tú puedes controlar materialmente mejor no es igual. Hay unos que tienen más control de su situación que otros. Claro. Y eso es una fuente de angustia cotidiana. Entonces, un aspecto que me interesa aquí, fíjense que en toda esta narrativa partimos de un clima templado, con estaciones. Claro. Pero si damos el brinco histórico espacial al Caribe, y digo, el Caribe tiene sus complejidades diaspóricas, no podemos decir que somos, que lo que nos domina es un imaginario europeo, religioso, judío-cristiano, porque aquí vino unas grandes diásporas de África, más los pueblos originarios que estaban aquí, que tenían también sus modos de organizarse frente al universo y a lo desconocido. Entonces, todo eso converge aquí. Ahora, un aspecto interesantísimo, aquí no hay, estos son zonas fértiles o de mayor fertilidad. No es una naturaleza que se revele de forma tan hostil
como se revelaría en climas templados. Digo, para sociedades europeas esto era el infierno, el trópico es el origen de las enfermedades, por eso la enfermedad tropical. El sol le daba a la gente y se quemaban y eran menos inteligentes. Por eso que eran negros y gente brown. Ay, Dios mío. Eso es una teoría, primeras teorías de geografía, que después del Ecuador para abajo, toda esta gente era inferior porque el sol le da mucho, es caliente, esa gente. Sí. Fíjate, yo nunca había oído eso, pero sí, tiene sentido. Buscaron, no lo sabía. Sí, pero esa es la pseudociencia, o sea, claro. Y esos son geógrafos alemanes que desarrollaron mucho de esa teoría. O sea, que se inventaron un pretexto para ser racistas. Para ser racistas y literalmente... Eso suena bien contemporáneo. Pero eran de gente de sangre caliente. Sí, por eso somos de mecha corta. Sí, somos, por eso el Caribe. Pero es interesante porque en la caribeñidad entonces, la ansiedad tiene otro sabor. O sea, hay ansiedades que fueron trasplantadas de Europa acá, o sea, que tienen su origen cultural y religioso en las ansiedades europeas milenarias, pero hay ansiedades que son nuevas, que tienen que ver con la isla misma, la condición isla, el archipiélago, la distancia que se implica, el miedo a lo desconocido o la obligación de tener que fundar una nueva cultura, una nueva práctica de hábitos y demás en un lugar que no es necesariamente Europa. Y que aunque la colonización intenta disciplinar ese territorio rebelde que tiene sus propias reglas inscritas, nunca le va a funcionar. Pero o sea que fracasa. Exacto. Y eso fracasa no solo en lo cultural, sino en la tierra. Por eso que nuestra sociedad no tiene sentido a nivel de cómo nos organizamos. Y eso lo voy a dejar más tarde. O sea, casi todo el fracaso que tenemos como sociedad está vinculado de que no. Estamos basándonos primero en ideas, como he mencionado aquí, impuestas, pero también nos vamos a desvincular completamente sobre la comprensión del lugar y la tierra. Y la geografía. De la geografía y de los fenómenos y de lo que no controlamos, porque nos dejamos llevar por todo lo que dicen los europeos y lo que dicen los gringos. O sea, en su tiempo España, después lo que hicieron los gringos. Me da pie para introducir uno de mis temas favoritos. Ustedes me han oído en otros programas y han oído a Luis también. Mi ensañamiento con el suburbio, con la urbanización como concepto. O sea, ahí es que podemos hablar de que la urbanización o la suburbanización del territorio, o sea, el hacernos vivir alejados unos de otros, dependientes del auto y de la tecnología de comunicación y transporte. Con casas techo flat. Y homogéneas, reproduciendo unas mismas normas de clase media, unas mismas normas de familia nuclear, unos mismos modos de corrección y una ética. Fíjense cómo ese calendario suburbano también incluye, o sea, espacial, esa disposición del espacio suburbana incluye un calendario, o sea, una temporalidad. Y aquí, hablando nosotros como los locos hace un rato, caemos en Halloween como una de esas festividades que sí, lo obvio, sí, una imposición del colonialismo americano y qué sé yo, pero no hay duda de que esa idea de los nenes yendo de casa en casa en la urbanización tú estás reproduciendo con los cuerpos un calendario y un comportamiento en el tiempo que es afín al calendario norteamericano, con el cual el tiempo se divide. Y al igual que el espacio fue dividido y organizado bajo una lógica de disciplina, el tiempo también tenía que ser disciplinado. Entonces, ese Halloween también, en su momento, y hay una diferencia entre Luis y yo interesantísima, yo viví el Halloween todavía ese ingenuo de que podíamos ir de casa a casa. Pero la gente que tú conocías, man. Había miedo con que los dulces podían estar envenenados y los alfileres en los dulces y toda esa mitología. Fíjense cómo siguen apareciendo los monstruos. Entonces, en el caso de Luis, tú tienes un Halloween ligeramente, gira en torno a lo suburbano también como el mío. Sí, está bien. Y habrá gente que dirá, pero ellos son muchachos del suburbio. Pues sí, somos criaturas del suburbio, para bien o para mal. Y yo sé que hay puertorriqueños y personas en la audiencia que han tenido otras experiencias físico-espaciales. Que nos gustaría leerlos y claro, o sea, criarse en San Juan, en el pueblo, en el campo. En el campo. Por ejemplo. Yo no tengo idea. No tengo, de verdad, no te digo la verdad. O sea, a mí, yo lo admito. Como estábamos hablando, ¿no? Además de que una de las cosas que, como yo te dije, en mi casa, mi casa era religiosa. O sea, en mi casa no celebraba Halloween. Yo fui como 2 veces. ¿Sos del demonio? Que era, exacto. Era del demonio. Esas son cosas que no se celebran. Eso es... No invoques a los muertos. Es ridiculez, estaba vinculado al miedo. Al diablo. A la gente perversa que se escondían detrás de las máscaras. Que la gente se aprovecha a hacer maldad. Como los pelús de la Yupi y la Puerta. Exacto, era otro pelú. Es el momento de los pelús y de los turbas. ¿Qué pasa? Y es verdad. Y yo también fui medio turbita. No iba a decir nada, pero molesté cuando... ¿Tuviste máscara? Por eso es interesante. ¿Qué? ¿Tuviste máscara o no quieres responder en vivo? ¿Y cómo que de que me hice máscara? En algunas de esas manifestaciones de carácter
carácter político, te pones máscara. Sí. Mira, lo admití. Yo no, pero bueno, hay que protegerse, pero ahí es para protegerse del Estado. Ok. El gran monstruo. Ese Ok. que te puede perseguir, sí. Ok. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo nunca he puesto máscaras para protegerme. Yo fíjate, creo yo que sepa. te voy a enseñar cómo se pone eventualmente. La máscara. Sí, es importante. Vamos a dar un seminario, señores. Sí, Esto es una importante. primicia sobre cómo ponerse una máscara, dado que el fascismo está a la vuelta de la esquina. Hay que protegerse. Sí. Sí. O sea que tú también te sientes amenazado como la gobernadora, que dice que se siente amenazada. No de la misma manera como ella, Ah. pero sí. Bueno, pues sí, ahora yo no sé cómo va la cosa, ¿verdad? Porque ¿En dónde? ¿Aquí? ¿En Estados Unidos? Antifa, ¿no? Ah, ya. Ahí Sí, ya todos somos antifa. ahí nos ponen un paquete. Porque sí. primero es que yo espero que no hayan fachas aquí, porque somos antifa. Entonces, acá, Yo no quiero facha. un nene de 7 años que ve Indiana Jones, la primera, Ajá. y ve, tú sabes, toda esa narrativa de ¿Verdad? este arqueólogo heroico que lucha contra los nazis. O que lea la historia de Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial. Pues ese niño va a estar confundido. Dice, ¿por qué Antifa es malo? Estar en contra del fascismo. Es interesante porque yo creo que han esperado que se mueran toda la gente de la Segunda Guerra Mundial para entonces volver de nuevo al FA. Eso es lo que yo veo. ¿Va a ser el plan? Yo no sé, será, porque es que me da gracia, pero es medio cruel, pero es la verdad. Se están muriendo todos los silentes que fueron los que participaron de la guerra, pues entonces ahora hay que volver de nuevo al FA, porque ahora que eso es los Fabulous, ¿no? En el FA de Fabulous. Pues en esa misma línea de Fabulous, Pero quiero sí, introducir otro tema que hemos hablado, que es cómo la urbanización, lo hemos dicho en el programa otra vez, y quizás por ahí viene mi ensañamiento, señores. La urbanización, y señoras y señores, y señores, la urbanización realmente es una máquina de reproducción de una heteronormatividad impuesta. O sea, el mundo siempre fue, previo a la modernidad, mucho más diverso en conductas de identificación o de comportamiento del género y de la sexualidad. Pero cuando tú introduces el suburbio, como lo conocemos a la manera americana, tú no solo estás organizando el territorio, tú estás organizando el tiempo y las costumbres y los hábitos, incluyendo los hábitos sexuales. Sí. Entonces, aquí voy a dar un brinco así súper extraño con el origen de muchas de las narrativas del horror, tanto en la literatura victoriana o gótica en el siglo XIX, y cómo el cine empieza a recogerlo cuando se empieza a construir una tradición de cine de horror en el siglo XX y lo que llevamos del XXI. Dale, que yo soy un analfabeta cultural. Pero a mí esto aprender de ti. A mí esto me gusta. Yo soy fanático de las preguntas de las películas de horror, señor, y lo he dicho otras veces, no sé si me acuerdo aquí, pero creo que lo he dicho. Yo no soy fanático. Ay, a mí me encanta que me asuste. So que yo voy a aprender de ti. Pues, bueno, pues yo voy a escucharte, voy a ver que por dónde va. A mí me gustaron ciertas películas, pero... ¿De horror? Sí, pero no. ¿Te acuerdas alguna en particular? Es que son bien, para mí, qué sé yo, Jason, ¿sabe? También de Shining vi un poco, pero no la vi completa. Esa yo la adoro. Porque es que en mi casa, a mi papá era el que tenía control del televisor. A él no le gustaba. Yo no tenía televisor en mi cuarto. O sea, él no... Sí, yo tampoco tenía. La cuestión esta de ver películas de horror y de ver cosas de horror viene después con amistades, ¿no? Y como que más tarde. O sea, yo te puedo decir, y yo lo digo, yo soy un analfabeto cultural para ciertas cosas. Yo conozco por referencias o porque alguien me habló y me dijo, tienes que leer esto, tienes que ver esto. Si yo te he dicho, mira, dime ahí qué leo, qué tengo que ver. Porque es que literalmente en mi caso no se ponía nada de eso. Era como que no había una necesidad. De hecho, era como un miedo también de no hablar de ciertas cosas así, de lo terrorífico, de lo fantasmagórico, de esta cuestión que de los espíritus y eso es malo. O sea, eso es como un hogar PNP donde no se puede hablar de la independencia. Sí, ese es el espíritu, ese es el cuco. El Cuba, Venezuela. Uy, Dios mío, no digas esto, muchacho, Dios. Vamos a hablar del horror. El origen del horror tiene en la tradición victoriana y gótica, anterior a la era victoriana en el siglo XIX, es una especie de consecuencia de la revolución industrial. La revolución industrial normaliza o intenta normalizar las costumbres, no solo el territorio y el tiempo y las cuestiones, las cosas, los objetos, sino los cuerpos y la relación entre los cuerpos. Así que parte de las obsesiones victorianas, o previctorianas incluso, es que la familia y el legado de la familia pueda ser reproducido. Entonces, la reproducción implica la ansiedad de que aquello que sale de ti no sea aberrado, sea enfermo o que tenga un comportamiento que se desvíe de la centralidad familiar, de sus costumbres y sus hábitos. Esa es una. Y se ve mucho en las películas. En las películas de horror. En una película de horror clásica usted va a ver siempre una familia atribulada o un niño que murió demasiado joven o
un padre que ya no genera suficientes ingresos o una madre soltera, pasa muchísimo, que jefa de hogar que está lidiando con la condición. Piensen en The Sixth Sense, por ejemplo, esa figura extraordinaria de Toni Collette que interpreta a la mamá del niño que tiene la capacidad de ver, ¿no? Esa la vi. El de Shining también ocurre. Hay un padre que se vuelve loquito y por ende la triada y la capacidad de reproducir al papá bueno, a la mamá negada y al nene, tú sabes, normalito, es aberrante en la película y eso es parte de la trama. O sea que el horror hay una familia atribulada o una pareja atribulada. Atribulada porque hay una narrativa de reproducción de valores, de cuerpos, de estándar de vida que de momento está en riesgo o en crisis. Esa es una. En el horror hay momentos de unleashing o de rotura, que es cuando algo se rompe, algo se abre, una puerta se descubre, una gaveta misteriosa aparece, un sótano tiene una segunda pared que esconde algo, y ese es el quiebre donde el pasado reprimido regresa a embrujar el presente. Quiere decir que la fuente de horror es que la linealidad moderna de la revolución industrial, todo para adelante positivista, se rompa y que introduzca una discontinuidad o algo más horrorífico, que el pasado coexista con el presente. Y esa es la fuente de horror. Y lo vemos en muchísimas películas. Sí, ya te dio miedo. Y la otra, y digo, es parte de lo mismo. En esta idea de los reprimidos que regresan, esto estoy trabajando un poco lo uncanny, esa gran categoría de Freud, fabuloso ese ensayo, maravilloso, que habla de esto. O sea, y está la imagen esta de mirar a través de una ventana y tú ver un interior que reconoces de tu infancia, pero hay algo raro, algo cambió. Entonces, el horror también usa la idea de que hay un rasgo, sea físico o en los espacios, que no corresponde a tu memoria. Hay familiaridad, reconoces elementos familiares, pero hay algo que no cuadra con lo que recuerdas. Y eso es una fuente de horror. De nuevo, no se puede reproducir el pasado de la misma manera, algo se aberra, algo se dañó, algo mutó. Y esa mutación es la fuente del horror. ¿Qué pasa? En esta idea de ese horror que regresa después del unleashing, del momento de donde se rompe el umbral del pasado y el presente, y de momento esos monstruos regresan, fíjese que mucha de la literatura de horror o el cine de horror introduce aquí narrativas de pueblos originarios. Una de las más famosas, Poltergeist. En Poltergeist, recuerden que la fuente, digo, no sé si le estoy haciendo un spoiling a quien no la ha visto, quien no ha visto Poltergeist, póngale off. Claro. Póngale off. En Poltergeist también la vi. En Poltergeist, eso me esa dio la viste. miedo. Esa da miedo. Digo, en Poltergeist hay dos temas importantes. Está el miedo a la tecnología, y por eso el televisor, las cámaras de video, hay un miedo a que la interferencia, el mundo esotérico de la electricidad traiga los espíritus. Ese miedo también se trabajaba en el siglo XIX, en la época de los espiritismos y todas estas cosas científicos. Había también un culto al fetiche de la electricidad combinado con narrativas míticas, metafísicas. De momento la electricidad, más allá de lo científico, desató un montón de ansiedades, pero también de una especie de maravilla frente a un misterio. Parecía magia, y esa magia también trae demonios. Pues, ¿qué pasa? En Poltergeist, la construcción de una urbanización sobre terreno ancestral no reconocido, el horror surge de que esas almas regresan, y básicamente la conclusión de la película es que destruyen la estabilidad de esa comunidad de clase media, y tiene que escapar la familia. Y es la niña la que quiere ser raptada por esas fuerzas. De nuevo, la reproducción, la posibilidad del futuro de que esa niña sea una mujer y crezca y reproduzca los valores de familia, se ve en crisis precisamente porque esa ancestralidad regresa a llevársela. O sea que el horror se las trae, Luis, en esto. O sea, por eso es que digo, el carnaval, digamos, de Halloween convertido en carnaval, es una forma de poner en cintura esta crisis, de regresarnos a la idea de que podemos controlar las cosas de algún modo. Lo era ancestralmente en el origen pagano de estas festividades, y lo es hasta cierto punto en el presente, aunque del presente vamos a hablar en una próxima sección. Entonces, el segundo punto, Luis, este sí que es tuyo, esta bola es para ti. O sea, a mí me interesa hablar un poco de la relación entre la filosofía y el miedo. O sea, ¿qué es la filosofía, digamos, una respuesta al vacío que nos produce ansiedad, de conocimiento, de control? Sea, pues sí está vinculado, ¿no? Porque filosofía, ¿no? Es el amor al conocimiento. Entonces, parte de esta cuestión del terror, del miedo, sobre lo que hemos dicho, ¿no? Que es la metafísica, sobre que el tiempo, el manejo de la tierra, el conocer y lo que no es conocido, pues está completamente trazado en la filosofía, ¿no? Toda filosofía tiene
un elemento de lo que se llama la metafísica, sino que es aquello más allá de lo físico, ¿no? Es el estudio de aquello que es más allá de lo medible, que es más allá de lo que podemos controlar, de los elementos de lo que hablamos, de lo que pensamos, de lo que imaginamos. Todo ese estudio de lo que va más allá de lo que básicamente hemos dejado a un lado, ¿no? O hemos relegado a que ciertas personas de ciertas categorías son los que trabajan con eso. Ya ver, ¿el amor y el odio entran en la metafísica? Entraría en eso, sí. Porque literalmente son maneras de cómo organizamos nuestro ser, ¿no? Entonces, el estudio de la ontología, que es el manejo del estudio del ser, de cómo existimos y estamos en el mundo, es metafísica. Entonces, hemos separado, hubo un momento que se separó lo metafísico de lo ontológico y hemos desarrollado muchísima filosofía sobre lo ontológico, que es el ser, y hemos dejado una serie de elementos de lo metafísico y se los relegamos a la religión o se los relegamos al capital, yo diría. Exacto. Sobre cómo manejar aquello que no podemos controlar o con lo que no conocemos o aquello más allá de lo físico, aquello que deja que ¿no? La mano invisible sería un elemento del capital que entraría bajo la lógica metafísica porque es como que se va a regular todo, el trickle down, ¿sabes? Para que veas, hemos relegado. Como lo que dice Foquito. Sí, el trickle down va a llegar pronto y se va a regular solo. Todo se va, si no hay que hacer nada. No te preocupes, eso. Y el manejo de las monedas y cómo sube y baja el dólar y los mercados juegan con ese elemento. Si no puedes comprar una casa o un apartamento ahora porque las personas están viniendo de la ley esta estúpida con dinero cash comprando de residencias que valen $100,000 por millones de dólares y tú no puedes entrar al mercado y estás bien jodido, no te preocupes, el mercado se va a regular solo y todo va a estar bien. Sí, y todo el mundo va a participar igual. Lógicamente, yo digo que es metafísico. No, pero es porque le han relegado un elemento metafísico, casi religioso sobre ello, pero sabemos que aquí hay un chorro de gente manipulando, moviendo deditos y metiendo cálculos matemáticos o de momento, ahora esto va a tener que subir de precio porque mira cuánta gente ha comprado, sube el precio de la... O sea, que la mano no es tan invisible, la mano del mercado. O sea, se le ha relegado una pseudo metafísica al elemento de los mercados y el capital y la manera como manejamos las cosas y quiénes son los responsables somos nosotros, es que no estamos comprando mucho, no estás cogiendo muchas deudas o que por eso que tú iba a decir el IQ, pero es el asunto del manejo que también está vinculado. O sea, ellos han creado un chorro de categorías pseudociencia. La idea. Es una pseudociencia. Enterarme. O sea, el pseudociencia, además, ¿no? Los credit score, ¿no? Le iba a llamar IQ al credit score. Bueno, pero hay gente que vincula el IQ con el credit score. O sea, a ese nivel han creado pseudociencia sobre ello. Claro, el manejo de la metafísica se le ha dado más privilegio a la religión, que es, ¿no? Las religiones en general son los que trabajan con el New Age, cuando seculariza a cierta espiritualidad, claro. Que lo que es como un lubricante para que aceptes las cosas como son, ¿sabes? ¿No? Y despolitiza. La acción política no hace falta. Pero entonces encuentra la paz en tu interior. Eso es lo que ha pasado con eso, ¿sabes? Pero siempre hemos tenido en la filosofía un manejo sobre aquello que no podemos controlar físicamente o lo que es desconocido o aquello que va más allá de nuestro ser, ¿no? Pero que de cierta manera nos afecta. Entonces hay muchísima filosofía sobre ello, ¿no? Desde los presocráticos, lo que sería ya Sócrates, Platón, Aristóteles. Y es con Aristóteles que empieza a desvincularse de cierta manera a ese estudio, ¿no? Y después con Kant, que eso es más allá, más adelante. Pero que sí está completamente desarrollado, ¿no? El pensamiento de la metafísica tiene un estudio, ¿no? Claramente desarrollado en toda la historia de la filosofía que en cierta manera nos ha ayudado a comprender aquello que no controlamos. Y entre esas cosas, pues, hemos desarrollado, pues, en cierta manera, una filosofía del miedo, en cierta manera, ¿no? Porque es sobre aquello que, esa cuestión que tú no controlas, pues yo tengo que temerlo, ¿no? O tengo que, de cierta manera, venerarlo o temerlo. Pero es una obsesión, ahí yo digo, colonial, o sea, muy entrada en el espíritu europeo. Claro. Exacto. Porque mucho del desarrollo de nuestra filosofía
Y el pensamiento de la filosofía como la conocemos está muy vinculada al desarrollo propio de la religión, por el desarrollo de los estados, el desarrollo de la familia, el desarrollo de nuestro existir en el mundo, sobre las cuestiones de las matemáticas, sobre las cuestiones de la física, sobre las cuestiones de la biología. O sea, ese mismo desarrollo de nuestras sociedades modernas está vinculado a nuestra manera de comprendernos en el mundo y de cómo existimos sobre O sea, ello. que es un proyecto de disciplina y apaciguamiento hasta cierto punto. Pero todas, si miras a ver, de hecho, y ahí es donde vienen unas cuestiones bien problemáticas, Ajá. porque muchos pueblos que no se quedaron subordinados o que no se subordinaron al colonialismo y al imperialismo, pues terminan relegados a esa gente son arcaicos, Primitivo. premodernos, primitivos, metafísicos, esotéricos, y se les relega, ¿no? Muy espirituales, muy panteístas, ¿sabes? Porque no se sometieron al modelo. Y los metemos en la antropología. Exacto. Para que no. O a los study areas. A los study areas. Africa Studies, Asian Studies, Latino Studies, Gender Studies. Mira por dónde va. O sea, el género es metafísico también. Sí. O sea, sí, yo puedo ser medio misterioso. Ve. Roman Studies. Qué horror. Crearon, o sea, la misma universidad desarrolló esas distinciones y separaciones sobre aquello que es una ciencia inferior o personas que manejan nuestro existir y estar en el mundo de una manera, o sea, vinculados demasiado a la metafísica, no a lo ontológico. Entonces, y vemos el desarrollo de tanto la filosofía, pero también de nuestros terrores y miedos, y de también relegarle ciertos privilegios a ciertas personas sobre qué es lo que deben hablar sobre aquello que no controlamos, y aquello que no controlamos que sabemos que está muy controlado y manipulable, pero tenemos que adorar y tenemos que venerar como si fuese, y tener fe, no fe en los mercados, porque es que si lo dicen esa gente, ¿sabe? Por eso que yo les digo a los economistas, les digo los sofistas, porque el sofista era el que sabía, conocía. Una falsa lógica, ¿no? Sí, pero era el que competía con, o sea, en la batalla de Sócrates y de Platón era en contra de los sofistas, porque eran esta gente que se vendía, como que era que lo sabe, eran como los maestros, porque manejaban la filosofía, pero se desvinculaban de ciertos elementos y lo que hacía era vender como un producto. Entonces, es una profesionalización completamente de lo que era la filosofía. Y hay un tipo de economista en los medios de comunicación en Puerto Rico, sobre todo de corte neoliberal. Que cuando miras a ver, son casi como brujos. Sí. Tengan fe, tengan esperanza que todo va a mejorar. Curandero. Si tienen esperanza, los mercados vayan. El mercado se basa en la varita esperanza. mágica del mercado. Esperanza. Entonces, por eso es que me da gracia, ¿no? Porque hemos desarrollado toda una sociedad extremadamente cientificista, extremadamente positivista, pero todavía no nos vinculamos completamente. Lo que pasa es que hemos relegado lo metafísico, lo más allá de lo que podemos controlar, a ciertos elementos que cuando miras a ver, nos quedamos atrapados y atrapadas y atrapadas. Porque... Ok, Luis, déjame interceptar aquí porque yo creo que esto encaja muy bien con la tercera parte. Estoy un poco respondiendo a lo que estás diciendo. Me encanta todo esto. O sea, eso es bueno siempre tener un filósofo on board, señores, porque uno como que, tú sabes, son preguntas y son comentarios que retan. Filósofo on call. On call, sí. 1-800, el alma. Háblame filosóficamente. Dígame un texto y dime algo sucio. No entiendo esto, dime con... Uy, qué rico. ¿Qué debo leer? No, pero vamos a traer algo aquí. Dentro de esta construcción europea, y obviamente la inferiorización que viene con estos planteamientos, la filosofía como una herramienta también para hacernos sentir inferiores, incompletos y subdesarrollados, aquí se me ocurre pensar que en el Caribe, y conceptos como la opacidad, que lo hemos discutido en programas anteriores de Glissant, es una renuncia a la necesidad de saberlo todo. Y en el Caribe me parece que en nuestra mezcolanza y nuestra modernidad fallida, venida menos, existe una tolerancia, una especie, un entendimiento que aquello que no sabemos es una forma de conocimiento también. Y que la función del conocimiento no es la revelación absoluta, no es el iluminismo esencial de la ilustración, sino que existe una coexistencia de lo que se sabe y lo que no se sabe. Entonces, en el Caribe tendemos a, como parte de la inferiorización que hemos internalizado, a despreciar ese aspecto cultural específico y excepcional nuestro
como algo preconocimiento o como algo que existe pre-filosófico y como tú dices ahorita, algo que está en el terreno metafísico, está en el sub de algo. Ajá. Nunca es algo, es el sub de algo. Ajá. Es un apartado oculto. Y entonces se me hace pensar que uno pudiera ver el lo ominoso como categoría, lo uncanny, en esa idea. O sea, cuando llega el europeo y mira, o el occidentalista europeo, y mira este lugar, ve cierta familiaridad, ok, esto parece el mundo, estos cuerpos parecen humanos, pero son medio raros, no se parecen. Exacto, son medio raros. Uy, esto da como miedo. Uy, me dio miedo. Mira, se puso aquí, me puso hasta canto gregoriano. El asunto es que el Caribe entero es ominoso para la mirada europea, Claro. pero para nosotros es un lugar de celebración. Pero si tú no... Y eso nos lleva a la adaptación de Halloween, que desde la imposición europea pudo haber sido un festival, ¿no? De celebración, de ansiedades, la vida y la muerte, la abundancia. Yo espero que el próximo año nos vaya igual o mejor, a un lugar de carnavaleo. Y hasta cierto punto queer. O sea que a mí se me ocurre ver algo edificante. Y digo, en Estados Unidos y en muchísimos otros lugares, hace tiempo que Halloween es una fiesta también carnavalera, no es aquí nada más. Pero ustedes saben que en Puerto Rico tenemos una gracia muy particular para coger las estructuras serias, incluyendo las europeas, y dañarlas, entre comillas, grafitearlas, entre comillas. O sea, aberrarlas. Sí. Entonces, a mí pero a mí, todo eso es. A mí se me ocurre que en ese gesto que nos regañan todo el tiempo, bruto, incivilizado, no entiendes el precedente europeo, bruto, no lo sabes usar. O sea, a mí se me ocurre que en esa indisciplina nuestra, furiosa, bullanguera, hay una esfera de conocimiento. Claro. Y si la quieren aceptar como filosofía, fine. Y si la filosofía no la quiere aceptar como filosofía, pues, problema tuyo. Esa categoría te la inventaste tú. O sea, que también, a mí, o sea, y no quiero sobre romantizar nuestro origen. No estoy hablando de un esencialismo hipercaribeño aquí, tipo Bad Bunny. Somos lo mejor del mundo, mejor, verdad, porque como Puerto Rico está bien cabrón. O sea, no es eso, pero yo creo que en un momento donde nos sentimos tan atribulados y ansiosos y tan inferiores y tan poca cosa, conviene repasar históricamente estas cosas y dejar la cantaleta de que Halloween es una imposición del norte y que se y entender que tenemos una capacidad extraordinaria en esta parte del mundo para subvertir esas imposiciones europeas, norteamericanas y demás y darles nuestro propio sabor. O hacer que funcionen para nosotros, que es un poco el último segmento del programa. O sea que ese Caribe es ominoso para el otro. El otro habrá visto vudú, habrá visto zombie, habrá visto una novela gótica caribeña de muertos que regresan y de miedo y demás y de mansiones embrujadas. Pero para nosotros estamos viendo un lugar familiar, no es ominoso para nosotros. Es parte de la vida, una extensión de un entendimiento de la vida que sabemos que tiene muchos sabores. Y si el europeo no los conoce, o uy, iPhone no me gusta eso, problema tuyo, no nuestro. Entonces, hay algo ahí también potencialmente constructivo en abrazar el carnaval dentro de una festividad como esta. No, y más allá de eso, yo creo que por eso que la cuestión que terminamos hablando de una metafísica caribana. Porque si hay algo que, y yo por lo menos yo lo entiendo desde el punto de vista de creolización como esa mezcla, de ese encuentro con eso que es ajeno y lo hacemos propiamente y creamos algo nuevo. No es un elemento meramente como, ¿no? El criollo, no es el elemento del criollo, es creolización, ¿no? Y eso es lo que hace propiamente una filosofía nuestra. Ciertos elementos que hemos desarrollado. Mucha gente dice que el Caribe, que ahí donde entra Edward Guisán, muchos de los pensadores y pensadoras del Caribe, uno de los elementos más filosóficos para poder estudiar la filosofía, tiene que ir a la literatura, a la poesía, al ensayo. O sea, el Caribe se ha dedicado mucho más a desarrollar una filosofía en esos elementos donde se elaboró mucho más la comprensión de los espacios, la comprensión de las costumbres, de la manera de cómo nos movemos en el mundo, sobre la naturaleza, sobre nuestras fiestas, sobre existir con cierta precariedad, sobre existir a pesar de que no quisieran que existiéramos. Porque, vamos, ¿sabes? Según la raza y el género, hay personas que no quieren que existiera y nuestras sociedades están muy vinculadas al colonialismo a nivel de que tienen toda una serie de ideas que se imponen a nuestros cuerpos y nuestras existencias en el territorio. Entonces, si hay algo por eso es que es interesante traer el Halloween, porque pues, está marcado a unas cosechas, está marcado
a ciertos miedos, a los fantasmagóricos, a los fenomenológicos, a la muerte, a la vida, al sol, a la luna y a los cambios de los tiempos. Entonces, si tú miras a ver, nosotros pues los hemos adaptado con los calendarios europeos, pero no están manejados a nuestros tiempos. Entonces, quizás lo que hay un elemento Caliban propiamente es empezar a mirar nuestros propios tiempos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son nuestros propios tiempos? Hay una cosa que yo, que vengo de la costa y vengo de familia de pescadores, todo el mundo dice que Puerto Rico todo el tiempo es verano, y eso es falso. Eso es una falsedad, eso es muy colonial, eso es una perspectiva que nos han impuesto de que Puerto Rico es para que tú lo disfrutes como si fuese, no, la casa de la playa y con la camisita. No es falso. Vete ahora mismo a una playa. ¿Qué ha pasado? Gente se ha muerto porque estamos desvinculados completamente sobre nuestros propios tiempos. ¿Sabes? O cuando cuando pasa el tiempo, y cuando lo vemos marcado mucho en las desgracias, ¿no? El asunto de los ríos. Vamos. O sea, a mí desde pequeño me decían, si ves que el agua cambia, salte. La crecida. Entonces uno, ¿sabes? Eso no, yo no, ¿sabes? Aquí tú no estás viendo la lluvia, no la viste, pero viste que el agua empezó a poner brown, salte porque llovió más allá. Eso que es un asunto de que yo no vi. Pero eso nos lleva a la última sección, Luis, que tiene que ver con que los miedos contemporáneos, una de los orígenes que pudiéramos identificar en Puerto Rico es precisamente como nos hemos distanciado de esa relación a la tierra, a los ciclos naturales, entre comillas, en esta geografía. Nos sentimos vulnerables de una manera casi que es ridícula, como si fuéramos extranjeros en nuestra propia tierra. Entonces, el miedo más grande yo hablo aquí un poco de la figura de mi padre una y otra vez. O sea, él entendía cómo se comportaba la tierra. Él sabía hacer agricultura en el terreno que fuera y las decisiones que había que tomar y la planificación que eso requería. Y gozaba muchísimo eso. Tú no veías en él necesariamente la ansiedad de la comida que yo, por ejemplo, tengo de que yo no sé hacer eso. O sea, si hay una situación crítica de producción de alimentos o de las cadenas de distribución, estamos jodidos. Sí. Entonces, de momento que Costco cierre, le estoy dando el anuncio, ese es el trauma, ese es el miedo contemporáneo. Sí, Entonces, pues, hay muchos temores en Puerto Rico, incluso hacia los huracanes estamos notando, los huracanes son un aspecto natural de esta latitud. Y ahí vuelvo a Donna Haraway, que le hemos mencionado en programas anteriores. Stay with the trouble. O sea, quédate en el problema. Aprende a vivir con el problema. La función tuya no es que el problema no exista, es que tú vives dentro del problema y el problema es parte de la vida. Ese es un buen ejemplo. O sea, hemos desorganizado nuestra sociedad. Gracias. Alrededor de unas ideas que no están ancladas a la organización y la naturalidad o lo que no controlamos realmente del Caribe. Entonces, tenemos unas catástrofes brutales como lo de María, pero tú miras a ver, nunca nos preparamos, al revés, nos estamos preparando al tiempo y a lo que deja de decir Estados Unidos y el dinero que venga de allá a rescatarnos y el manejo del huracán como si fuese algo que no va a volver a pasar. Y ese es un error, ¿sabes? Y si hay algo que podemos ver de otras sociedades, por ejemplo, los terremotos, unas sociedades como la japonesa, ellos organizaron toda su infraestructura alrededor de que siempre va a temblar. Y sus hábitos. ¿Sabes por qué? Y el fracaso y el terror del cual hacen capital y hacen beneficio político sobre ellos es esa incertidumbre constantemente y la catástrofe política que genera el no poder desarrollarnos alrededor de nuestros lugares propiamente naturales y de las cosas que no controlamos, en este caso, el huracán. Bueno, si pero estáramos desarrollando la exposición colonial. Claro. Tú hablas del huracán, yo hablo de la comida. O sea, haber construido las fincas fértiles, por ejemplo, el haber permitido una política del agua que no beneficia al cultivo, o sea, que beneficia a los desarrolladores de urbanizaciones y de condominios. Y es la verdad, el supertubo no fue la barbaridad de Santa Isabel con los molinos. Por ejemplo. ¿Por qué caramba, por no decir la gran C, se pusieron molinos en las tierras premium del mundo? Porque esas tierras de allí son de las premium del mundo. Pues, pero es porque no tenemos agencia sobre el territorio. Por ende, eso se traduce en una ansiedad profunda, entendible, de que al no tener control de las cosas, nuestra vida, nuestra subsistencia está en juego. Una segunda fuente de miedo, de ansiedad contemporánea, estos son los monstruos contemporáneos que prometimos al principio del programa, es la pérdida de una comunalidad. No del todo, nosotros hemos dicho en este programa que comparado con Estados Unidos, Puerto Rico tiene todavía vestigios vivos de comunalidad, o sea, de ayudarnos unos a los otros, incluso cuando hay huracanes y demás, eso es lo que ha venido a salvarnos. Hay la ansiedad de que el americano no viene a salvarnos,
estamos jodidos, pero hay por lo menos un cierto confort en que comunalmente nos protegemos. Pero hay que reconocer que esa comunalidad es frágil, ha prevalecido en los últimos años, en las últimas generaciones, el individualismo neoliberal, el hombre culpable de su propio destino, que aspira a ser un empresario, un emprendedor pendejo o pendeja o pendeje, y al abandonar eso, tú voluntariamente estás cediendo uno de los espacios de confort más importantes en el desarrollo de las sociedades, pero también en la preservación de la salud mental, Claro. que es el socializar la ansiedad. Claro. O sea, eso usted lo sabe, cualquier abuela te lo va a decir. Si te sientes mal, habla de cómo te sientes. Acércate a la gente, crea grupos, crea amigos, crea redes. Comunalidad es eso, un mecanismo de gestionar la angustia y la ansiedad. O sea, no en una fiesta de Halloween, que también es un mecanismo válido, y con eso concluiremos ahorita, sino en comunalidad. Entonces, si no hay comunalidad, ni hay agencia sobre el territorio y los recursos infraestructurales, incluyendo la comida, el agua y las decisiones sobre el suelo. O sea, ahí tienes por otro lado una banca que te venden como la salvadora, la que te va a ayudar, y todos los anuncios de banco, siempre ese gran amigo que te habla, yo. O las tarjetas de crédito, las tarjetas de salud, que esas son las que dominan todo el los planes de salud, que le estamos cediendo la vida y la muerte a una entidad privada capitalista cuyo fin es extraer dinero de ti y de tu miseria, no necesariamente adelantar tu salud. De hecho, tú eres un indicador, tú eres parte de un algoritmo complicado que regula la vida y la muerte, y no es Dios, es una aseguradora de salud. Esos son los monstruos contemporáneos. Ahí mencioné dos. El bloque de la banca, que no es tu amigo, y hay las reglas que había para que esa banca funcionara para ti comunitariamente fueron abolidas por Reagan en los años 80. Lo que tenemos es una banca rapaz, desregulada. La deuda de Puerto Rico tiene que ver mucho con esa banca y con esos muchachos de bien así bien lindos, peinaditos con gomina y brillantina en los años 80 y 90 que tomaron decisiones sobre la deuda en Puerto Rico y convencieron al gobierno de que ese camino neoliberal con 2 o 3 abogaditos así de la Escuela de Derecho de la UPI que los vendían como los nenes Wonder Boys del futuro y qué sé yo, pendejos todos, mira dónde los metieron. Al tener esos son los monstruos, señores. Y no hay que ser marxista aquí, pelú ni nada para decir lo obvio. O sea, esta gente no son tus amigos. O sea, no tienes agencia sobre el suelo, no tienes agencia sobre la política económica y fiscal del país, no tienes agencia sobre tu salud, no tienes agencia sobre la comida, pues esos son los monstruos, señores. O sea, te puedes disfrazar de ellos en Halloween, de hecho, y vas a asustar más que te vistas de esqueleto o de bruja. Sí. Uy, qué horror, qué miedo. Ay, me voy, se acaba este programa. O de abogado con la chaqueta. Y claro, estos grupos que estoy mencionando, su violencia ahora mismo no es solo contra los cuerpos, tu salud, la de tu familia, y que se es contra el medio ambiente, señores. Es contra el medio ambiente. El supertubo no se hizo para ayudar al medio ambiente, se hizo para habilitar el desarrollo de terreno porque había donantes en los partidos políticos, en ambos, buscando que esos terrenos fueran viables. Y sin el agua no eran viables. Entonces el gobierno subsidia la operación de estos idiotas buscones, básicamente vividores, que siguen introduciendo un paradigma suburbano en el territorio que compromete la vida futura de nosotros, como hemos dicho en otros programas. Esos son los miedos, señores. Esos son los monstruos contemporáneos. O sea, si aparece una bruja en tu casa o un esqueleto o tu abuelita que se murió hace 20 años, no le tengas miedo. O sea, esa es tu amiga. Lo más seguro va a decir algo muy interesante. Posiblemente. Te dice, no seas pendejo, mi nene. Hasta te habla de medicinas y esas cosas. Despierta, que te están cogiendo pendejo. Sí. Y se desaparece. Como un estado de escoba, ¿no? Pero fíjate, yo aquí pensando, dale, si hay algo bien particular, yo creo que, ¿verdad? Nuestra sociedad está bien. Quería decir, ¿verdad? Y te lo comenté ahorita, ¿no? Dale. Que parte de lo aquí, Jason, es que me recordé de algo importante, porque se está demonizando las fiestas patronales, se está demonizando. Pues estamos para el cierre ya. ¿Sabes? Dale. Que se ha demonizado esa fiesta, ¿no? Ahora con la cuestión del impuesto al inventario, salió Jennifer González y salió Johnny Méndez a decirle, es que los municipios gastan muchos chavos, gastó $15,000 en un festival. Y yo me quedo como que, brother, dito lo que es la ignorancia, bueno, ¿sabes? Porque es que, te digo, yo siempre digo, si hay unos elementos que tú le quitas el discharge de ir a la fiesta, de disfrutar, de buscar el ocio a la gente, chequea a ver qué te va a pasar, papá, porque de seguro, búscalo en la historia que le ha pasado a esos momentos cuando le quitas las fiestas a la gente, qué pasa, ¿no? Y esto no es una amenaza. ¿Sabes? A ver qué pasa. Es un repaso. No, solamente digo eso, el nivel de la ignorancia de nuestros políticos ya se punto. Pero yo creo que en nuestra sociedad me ha parecido interesante ver, porque hemos creado, de cierta manera,
fiestas alrededor de santos, ¿verdad? Las fiestas patronales que vienen de la religión católica. Pero las secularizamos en nada. Se ha secularizado, pero también han creado los festivales de, como estábamos hablando ahorita, yo creo que mencioné el Festival de la Pana, el Festival Y de el de la la Quina, Champurria Guareta. el Festival pero está vinculado a comida, eso que de cierta manera hemos manejado, ¿no? Ciertas celebraciones sobre ciertos frutos, sobre ciertos elementos que no controlamos, sobre la cuestión de lo espiritual, de los cambios de la vida. Sí, el acabe, el maricá. Propiamente hemos hecho el apio, yo creo que en Barranquita hacen uno. Hemos desarrollado, en cierta manera, unas ciertas celebraciones sobre el territorio, sobre los frutos, que de cierta manera pues son los espacios de disfrute, de encuentro, de lo común, del desarrollo ¿verdad? Del ocio, que sí son centrales a nuestra sociedad. Y es un ocio que puede ser político, señores. Exacto. El ocio es un espacio de excepción a las lógicas de extractivismo, aunque usted todavía esté consumiendo y el capitalismo no se le pueda poner off absolutamente, pero en relación al espacio de producción, el ocio es un espacio donde usted se puede imaginar política y socialmente distinto a la realidad cotidiana. Pero mírate y mira como nosotros y nosotras y nosotros, el elemento del verano del 19, algo que tuvo esencial es que cogimos el carnaval y lo convertimos, y la guasa, como lo hemos mencionado, ¿sabe? Cogimos los disfrutes, el elemento de, ¿sabes? Estoy peleando aquí, pero con una cerveza en la mano y me encuentro con el otro y estoy peleando sobre ciertas cosas. Que hemos manejado ese elemento de que se piensa como problema o gasto económico o meramente el ocio o la gente, los puertorriqueños y los boricuas lo que les gusta es la joda y lo hemos politizado. Sí. Y lo hemos buscado como hemos algo convertido en una herramienta de resistencia. Propiamente como una herramienta de resistencia y eso es lo que le tiene terror a esta gente que han controlado tanto la colonia y lo metafísico y que cómo debe ser en el mundo, porque eso no lo pueden controlar. Y por eso los religiosos fundamentacatos brincan, porque esa es una parcela secular, independiente, donde no pueden meter el dedo, no pueden hablar del demonio, que va a llevarte todo el demonio. O sea, ¿ves? O sea, este Halloween de ahora, para mí, es súper importante, Luis, porque con el fascismo respirándonos en la nuca, aquí y en Estados Unidos. Recuerden que tienen una gobernadora que apoya a un fascista, por lo cual tu gobernadora es fascista, lo decimos una y otra vez. Y su gabinete y la gente que le sigue el juego son fascistas también. Hay gente en el PNP que no lo son, pero hay gente que si sigue ese juego, o sea, si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C, tú eres fascista. ¿Qué pasa? Frente a eso, usar Halloween, usar la vestimenta y el disfraz, que son elementos del carnaval. El carnaval es por otras razones. Eso era una época de permisividad justo antes de la Cuaresma en el calendario cristiano católico, que se permitía que clases sociales que normalmente no interactuaban entre sí pudieran interactuar desde la protección del disfraz y que comportamientos considerados carnales libidinosos pudieran manifestarse para venir una época de represión más controlada, que es la Cuaresma. Y se entendía que liberar esas canitas al aire era una herramienta también de control social, porque si tú reprimías sin dar esa libertad, tú ibas a tener un problema, que fue lo que insinuaste ahorita la gobernadora, de que, mija, si tú eliminas la fiesta, prepárate. Eso la gente no lee. Mucho cuidado. O sea, eso es lo que pasa cuando tienes demasiados abogados en el... Es que le tiramos. Aquí le hemos tirado 4 veces. Le haga Bastin. El asunto es que el Halloween carnaval que tenemos ahora, el haber traído marzo es, creo, ¿verdad? A octubre, permite que desde el disfraz, la guasa de la fiesta, en el momento donde el fascismo te está respirando en la nuca, tú puedas resistir desde la burla también, desde el juego, e imponer el juego, la falta de seriedad como herramientas políticas. Porque lo que más le jode a un facha es que tú no te lo tomes en serio. O sea, y por eso una parte de mí, bregando con esta gente, punto, con los cuales no pienso tener debate, porque uno no debate con fachas, pero yo me burlaré de ustedes todo el tiempo. O sea, no hay que tomárselos en serio. Son peligrosos, pero son frágiles también. Sí. Y eso tengo que decirlo a Alexandria Ocasio, en la pureza no hay con nada. La cual tengo diferencia. Ella tiene una línea también y lo está haciendo el gobernador Newsom, Gavin, con quien también tengo diferencia, pero a mí me gusta que están usando el humor, la guasa, el role-playing, el cosplay para burlarse de Trump y para burlarse de los fachas. Y yo creo que en este Halloween hay una gran oportunidad de usar esa tradición de usar el disfraz como comentario sociopolítico, de denuncia, de resistencia, de burla descarada para, señores, activar unos mecanismos de defensa de una democracia
que se nos va la vida porque está bien frágil en estos momentos y lo hemos dicho ya en muchísimos programas. Sí. Otro elemento por lo cual Halloween puede ser reivindicativo desde lo político y lo comunitario. Lo otro que me parece muy importante, y también Luis lo ha traído una y otra vez, el entender, como intentamos hacer en este programa, la relación de Halloween con pueblos originarios, festivales asociados a la vida y la muerte, a la abundancia, a la cosecha, a las ansiedades primigenias, por no decir primitivas. Todo eso, el adquirir conciencia de eso, yo creo que también nos permite vivir la necesidad de una metafísica del cambio. Una metafísica calibana, que el compañero la ha definido muy bien. O sea, es una metafísica de excepción. En lugar de regalárselo a la religión, al mito, a la superstición, vamos a hablar de una metafísica que no está obsesionada con llenar los vacíos del conocimiento para eliminar la ansiedad, pero sí está obsesionada con construir un bloque de resistencia desde el amor, los afectos y las cosas que no son medibles y que los economistas jamás van a tener la habilidad de ponerte en una paginita de Excel con la listita y la ecuación y demás, porque no son cosas medibles. Todo aquello que no es medible, señores, es tóxico para el capitalismo, la paz extractivista. Y usted no tiene que ser comunista ni, ¿sabes? Se tiene que ir para Cuba y Venezuela. O sea, usted puede ser anticapitalista y entender todavía que algo del mercado a lo mejor tiene que existir o coexistir con lo demás. Pero ahí es que hay que activar la imaginación política para resistir el que nos está diciendo, no, el capitalismo es inevitable. No hay nada mejor que el capitalismo, de verdad. Para pensar el cambio hay que empezar a tomar propiamente nuestro espacio, nuestros tiempos, y las cosas que también manejamos alrededor del lugar de donde vivimos. Entonces, ya hemos tirado ciertas puntadas, ¿no? ¿Qué significaría organizar nuestra sociedad sobre aquello que no controlamos, pero sabemos que va a pasar? ¿Qué significaría, o sea, poder desarrollar un calendario de trabajo alrededor del Caribe? O sea, para mí es una barbaridad que al mediodía, en el pleno verano, estemos trabajando igual que en New York City. No es lo mismo, no es el mismo lugar. Entonces, ¿qué significaría que desarrolláramos la infraestructura alrededor de un lugar que tiene lluvias extremas? Nos quitaríamos, ¿no? So que ahí es un elemento de la cuestión lo calibán en la metafísica, de un retomar y crear nuestras propias condiciones de poder comprender aquello que no manejamos, que es elemental para poder desarrollar toda la otra filosofía que hicieran. Sí, y es un rediseño que así como retoma prácticas ancestrales o aprende de ellas al redescubrirlas, tiene la posibilidad también de inventar nuevos hábitos, nuevas tradiciones más afines. Porque también el pasado no hay que romantizarlo ni repetirlo. El pasado está lleno de muchísimas oscuridades y de monstruos. Pero tampoco hay que borrarlo, que es la promesa de la modernidad. Porque si no, ese pasado, señores, como el monstruo de la película de Halloween, va a regresar a embrujarte. Que es la alegoría del cine y de la literatura del horror. Y hay que manejar la vida y la muerte de una forma digna, y para eso hay que organizarnos bien alrededor de nuestro... Con dignidad, no de la manera como la necropolítica lo hace, que es atentando contra tu vida y haciendo chavos. Que de cierta manera nuestra sociedad trabaja la muerte de otra manera, ¿no? Porque hemos empezado a ver que personas hacen, no, lo del muerto parado, pero también de tocar una plena a la persona que murió, de cantarle o de llevarlo a la casa. O sea, no estamos completamente anclados a una manera de ver la muerte. Entonces hemos desarrollado, o sea, yo creo que es una incitación empezar a mirar propiamente qué hemos hecho sobre aquello metafísico propiamente desde el Caribe, desde lo boricua, desde Puerto Rico, que puede de cierta manera organizar nuestra existencia en el mundo propiamente de forma digna, porque empezamos a comprender aquello que no podemos necesariamente comprender, pero que tampoco necesariamente controlamos. Entonces, y hay un elemento de empezar si empezamos a trabajar con eso, yo creo que todo lo demás que podemos controlar y manejar cae a su tiempo. Sí, y la ansiedad baja, señores. Exacto. So que hay, y entonces, eso que es retomar eso de una forma radical, de una forma emancipatoria, de liberación, que puede de cierta manera llevarnos a organizar nuestra existencia en el mundo de una forma más propiamente nuestra. Ve que al final le dimos esperanza. No es un programa de video ni de cupo, señores. Los cupos tienen su rol. ¿Y cómo nos va hablamos del cuco? ¿Cómo nos va a decir el cuco tiene su rol? Ese muchacho con esa cara de querubín que tiene y este muñeco aquí, ¿cómo se va a asustar con nosotros? Bueno, llegó el momento, señores. Recuerdan, Luis, esto te vaya a buymeacoffee
la Cuneta Calibani apoye al corillo, a nuestro corillaje, a nuestro grupo de trabajo, para que podamos sostener este trabajo bien bonito y bello y precioso y con elementos más allá del aburrimiento tradicional que están en los medios. Porque esto aquí lo hacemos con mucho amor y cariño, pero pues comemos y también y padecemos manejamos cosas y necesitamos trabajo y necesitamos... O sea, esto es un trabajo de amor y cariño. Porque lo queremos. Porque tenemos una necesidad de desarrollar. Y ojalá y esto incita a otras personas también, ¿no? Aquí no tenemos un recetario, sino es una apertura de diálogo, una apertura de la diferencia, una apertura crítica, que sí tiene un elemento propiamente Calibán, propiamente crítico y de tomar esa cuestión de que se ha dejado a un lado y traerla, ¿no? Y envíe sus mensajes, comparta sus opiniones, amplíe los datos a los que nosotros damos. Claro. Toda esa interacción es muy importante para nosotros, nos las tomamos muy en serio, Sí. Consolida el trabajo, porque si no es una práctica bien solitaria. Y gracias a todas las personas que nos saludan por ahí, hay personas que nos saludan. Y a los donantes, que lo escriben y compartan. De verdad. El contenido, ahí denle la campanita, si se suscribieron, denle la campanita para que le avise cuando salga el próximo episodio, pero siempre los lunes a las 6 de la tarde vamos a estar ahí. Y tú has dicho que si no nos quieres ver estas caras que tenemos, nos puedes escuchar por YouTube Music. YouTube que ese es como de podcast. O sea, si lo tuyo es estar en el gimnasio o puedes cerrar el celular con el app de YouTube Music. Exacto, lo puedes ver ahí y lo conviertes como en un podcast regular de audio. Claro, yo creo que es más lindo. Y para manejar. Es más lindo vernos. Sí, bueno, que después que nos vean cuando estén en la casa. Es la experiencia con un cafecito o con un chocolate. O en el baño, como hemos dicho. Puede ver en el baño, sí. Para ayudarle. Sí, dicen que la cara de Luis es buenísima para esa parada. La cara de Luis. No. Bueno, señores, ya, nos vemos. Gracias. Venga,